mi grupo y yo les venimos a hablar sobre aplicación de la integral. Como tema tenemos el trabajo y la fuerza. Bueno, primero me gustaría dar como una pequeña definición de lo que es trabajo. Bueno, tenemos trabajo. Se puede definir como que depende de la fuerza. Y por fuerza, intuitivamente se puede pensar que es algo que se provoca un impulso o un jalón sobre un objeto. Por ejemplo, el empuje horizontal del cuaderno hacia el otro lado de la mesa. O cuando lanzamos un objeto hacia arriba y pues por la gravedad vuelve a caer. En fin, un trabajo realizado por una fuerza se llama W. Así. Se define como la fuerza multiplicada por la distancia en que actúa la fuerza. Entonces tenemos W igual a F por D, donde F viene representando la fuerza y D viene representando la distancia. Me gustaría dar un pequeño ejemplo un poco sencillo como para ir introduciéndonos un poco más en el tema. Bueno, como primer ejemplo tenemos qué tanto trabajo se realiza al levantar un cuaderno de 1.1 kilogramos desde el suelo y colocarlo en la mesa, que tiene 0.7 metros de altura. La aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos. Bueno, primero recordemos que fuerza es igual a masa por gravedad o por la aceleración. En este caso, la aceleración que se afecta es la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso, vamos a tener que la masa es de 1.1 y la gravedad de 9.8, como nos lo indica. Y la fuerza vendría siendo de 10.78 newton. Ahora, aquí tenemos fuerza, esto aquí es por, donde tenemos el resultado anterior con lo de la altura. Y el trabajo efectuado es 7.546 joules. Bueno, N de Newton y J de Joule. Entonces, me gustaría también dar otro ejemplo sencillo, un poco sencillo como para ir introduciéndonos un poco más en el tema. Bueno, como primer ejemplo tenemos qué tanto trabajo se realiza al levantar un cuaderno de 1.1 kilogramos desde el suelo y colocarlo en la mesa, que tiene 0.7 metros de altura. La aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos. Bueno, primero recordemos que fuerza es igual a masa por gravedad o por la aceleración. En este caso, la aceleración que se afecta es la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso, vamos a tener que la masa es de 1.1 y la gravedad de 9.8, como nos lo indica. Y la fuerza vendría siendo de 10.78 newton. Ahora, aquí tenemos fuerza, esto aquí es por, donde tenemos el resultado anterior con lo de la altura. Y el trabajo efectuado es 7.546 joules. Bueno, N de Newton y J de Joule. Entonces, me gustaría también dar otro ejemplo sencillo como para ir entrando un poco más en el tema. Bueno, en este ejemplo dice, una partícula se ubica a una distancia x pies del origen con una fuerza x al cuadrado más 2x libras actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se efectúa al mover desde x1 hasta x3? Bueno, tenemos en esta ecuación que el trabajo es igual a la integral de a a b en la función fuerza con respecto de x. Entonces, esta es la función de la fuerza con respecto de x.
Entonces tenemos que el trabajo es igual a la integral de 1 a 3 con x al cuadrado más 2x respecto de x. Entonces, aquí tenemos x a la 3 sobre 3 más 2x al cuadrado dividido a la 2 de 1 hasta 3. Entonces sustituimos. Entonces aquí tenemos 3 al cubo sobre 3 más 3 al cuadrado menos 1 al cubo sobre 3 más 1 al cuadrado. Lo que esto nos da por resultado de 50 tercios en este caso. Y nos están dando como unidad de medida las libras. Entonces quedaría como nuestra respuesta final. Bueno, el siguiente ejemplo se trata sobre el trabajo de una fuerza y para ello tenemos el siguiente enunciado. Sobre una partícula actúa la fuerza F, que es la siguiente, de la cual hay que calcular el trabajo efectuado por la fuerza al moverse la partícula desde el punto A hasta el punto B. Para eso graficamos los puntos, en la cual lo tenemos de la siguiente manera, donde en el eje X se encuentra 2 y en el eje Y se encuentra 3. Ese es el punto A y el punto B sería 4 desde la 4 y el eje Y sería 5, de la cual la línea que trazamos aquí es el desplazamiento que efectúa la partícula desde el punto A hasta el punto B. Bueno, y para ello necesitamos encontrar la ecuación de la recta, de la cual la sacamos de la siguiente fórmula: y igual a y sub 1, que es igual a la pendiente, que la pendiente sería y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y esto es un producto multiplicado por x menos x sub 1. Bueno, debemos de tener en cuenta que al momento de reemplazar en la ecuación el par ordenado del punto B es el par ordenado x sub 2, y sub 2. Y el par ordenado del punto A es x sub 1, y sub 1. Entonces, aquí nos damos cuenta que pusimos y menos 5, en donde la ecuación dice que es y menos y sub 1, pero aquí nosotros pusimos y menos y sub 2, que en este caso es 5 del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos la pendiente que multiplica a x menos x sub 1, pero nosotros pusimos x menos x sub 2. Eso ya está en cuestión de cada quien, porque a la final el resultado entre las dos siempre va a ser lo mismo. Algo para aclarar: la ecuación que obtuvimos aquí es la ecuación del desplazamiento que ocurre del punto A hasta el punto B. Pero está bien, continuemos. Para ello tenemos aquí la ecuación del trabajo, que la cual es el integral del producto escalar del vector fuerza por el diferencial del vector de posición R, de la cual este último es igual al diferencial de x y más el diferencial de y, j. Ok, esta última fórmula la vamos a reemplazar en la primera fórmula, que es la del trabajo, pero antes debemos derivar la función de la recta con respecto a x. De lo dicho anteriormente, obtenemos que la derivada de la ecuación de la recta con respecto a x es igual a 1. Ojo, estamos derivando y igual a x más 1 con respecto a x, de la cual obtenemos que de la diferencial de y es igual a la diferencial de x. Lo único que hicimos fue llevar el diferencial de x hacia la derecha, multiplicarlo por 1. Y entonces esta equivalencia la vamos a reemplazar en la segunda ecuación, que es la del diferencial del vector de posición R. Bueno, como dije anteriormente, esta equivalencia la vamos a reemplazar en la ecuación de la diferencial del vector posición. Entonces, la nueva ecuación con respecto a la ecuación del trabajo es la siguiente. El vector fuerza ya nos los proporciona el enunciado justo en la primera línea, que es el siguiente. Entonces nos da lo siguiente. Ahora, esto que nos dio lo vamos a factorizar. Vamos a factorizar el diferencial de x. Entonces, al momento de factorizar esta ecuación nos dio lo siguiente. Lo único que hallamos fue que esta tenía un factor común, que era el diferencial de x. Ahora lo que vamos a hacer es integrar
esto en función a x. Pero si nos damos cuenta, dentro de la integral está la variable y. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, nos damos cuenta que tenemos la variable y pues para ello tenemos nuestra ecuación de la recta, que es la que mencionamos al principio. Y es igual a x más 1. Lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra integral. Al momento de reemplazar, obtenemos la siguiente expresión, de la cual al resolverla nos da esto: la integral de 3x a la 2 más 5x menos 1 del diferencial de x. Entonces, con esta expresión, ¿cuáles van a ser nuestros límites de integración? Nos daremos cuenta que el límite inferior es 2 y el límite superior es 4. ¿Por qué son estos? Puesto que el desplazamiento de la partícula va desde la abscisa en el punto A, que es 2, hasta el punto final B, cuya abscisa es 4. Entonces, al resolver esta ecuación definida, obtenemos que la fuerza de trabajo es igual a 88 joules, siendo así el resultado del enunciado y así el ejercicio terminado. Buenas noches, queridos compañeros. Siguiendo nuestra aplicación de integral al trabajo, nos encontramos con el siguiente ejercicio. Un resorte tiene una longitud natural de 40 centímetros. Se requiere una fuerza de 35 newton para mantenerlo a una longitud de 60 centímetros. ¿Cuánto trabajo se necesita para estirarlo de 40 centímetros a 50 centímetros? Bien, primero que todos analizaremos los valores de x. Tenemos la primera longitud natural, que vendría siendo de 40 centímetros, ¿sí? Esto partiría de que x es igual a 0. Tenemos nuestra primera x para conseguir el trabajo. Segundo, la longitud final, ¿sí? La longitud final vendría siendo de 40 centímetros a 60 centímetros, ¿sí? Pero ¿cuánto valdría esta x? Bien, queridos compañeros, esta x vale la diferencia entre 40 y 60. Quiere decir que esta x valdría 20. ¿20 qué? 20 centímetros, porque vamos a trabajar en centímetros. Dicho esto, nuestra fuerza vendría siendo 20, que es la fuerza empleada, ¿cierto? ¿Y qué fuerza empleamos para que se haya dado esa diferencia, para que se haya estirado de 40 a 60? El mismo ejercicio nos da que se emplearon 35 newtons. Entonces tenemos ahí la primera. Sabiendo que la fuerza necesaria para estirar los 20 centímetros fue de 35 newtons, entonces debemos tener en cuenta la fórmula general, que sabemos que la fuerza es igual a K por X. En este caso, nuestra fuerza, ¿sí?, teniendo en cuenta esta pequeña fórmula, quedaría siendo 35 newtons, ¿sí?, que sería igual, 35 newtons, recordemos que es la fuerza, a K por X, que en nuestro caso, nuestra X vendría siendo 20 y nuestra incógnita sería la K. Y despejando, haciendo la respectiva liberación de K, nos quedaría que K sería igual a ¿quién? ¿Entre quién? A 35, en este caso newtons, sobre 20. Entonces el valor de K vendría siendo 1,75. Vendría siendo el valor de K en este caso. La pregunta que nos hacen es ¿cuánto trabajo se necesita para estirarla de 40 centímetros a 50 centímetros? Recordemos que nuestra longitud natural es 40 centímetros. Quiere decir que es x igual a 0, ¿cierto? Pero ¿qué entonces vendría siendo 50? Recordemos que es la diferencia que hay entre 40 a 50. Por ende, los 50 centímetros, ¿sí?, vendrían siendo equivalentes a x igual a 10. Entonces ya ahí tendríamos nuestro límite. Ya teniendo nuestro límite, solo tenemos que seguir con nuestra integral. Entonces vendría siendo, teniendo en cuenta la fórmula, que W es la integral desde 0, que es nuestra x, hasta
10, ¿sí? Nuestra integral acompañada, ¿sí? Del 1,75 que nos dio K, 1,75 x de x. Esta sería nuestra integral para resolver. Resolviendo nuestra integral, tenemos que W, ¿sí? Vendría siendo igual a 1,75 entre 2, aplicando nuestra fórmula integral, x al cuadrado, evaluadas entre 0 y 10. Ya después de esto solo nos tocaría reemplazar W, ¿sí? Que vendría siendo igual a 1,75, ¿sí? Por x, vamos a guardarlo en 10 a la 2, ¿sí? Luego de hacer nuestra integral, dividimos el 1,75 entre 2, ya comenzamos a evaluar. Esto es igual a 0,875. Esto lo multiplicamos por 10 a la 2. Recordemos que este 10 a la 2 es porque estamos evaluando la integral menos 0, ya que si evaluamos toda esta integral en 0, nos va a dar 0. La respuesta de esto es 87,5 newton por centímetros. Esto porque no lo convertimos a metros. Si lo hubiésemos querido convertir a metros, solamente dividir esto entre 100 para que nos dieran los valores en joules.